Ya, ahora los saludo entonces, empezamos a grabar. Voy a compartir pantalla. Ahí, ¿están viendo la pantalla, no? Sí. Ya, fantástico. Entonces, lo que voy a hacer es brevemente una ayuda a memoria de lo que vimos en la clase pasada de cadenas de Markov en tiempo continuo. Entonces, básicamente lo que tenemos es un sistema que tiene, si ustedes quieren, los estados, uno los puede definir con números, con letras, como que quiera, pero imagínense que tiene los estados 0, 1, 2, 3 y menos 1 y más 1 hasta R. La verdad que los dibujé así todo en fila, dependiendo de las transiciones, ustedes pueden ordenarlo mejor. Pero acá nosotros tenemos, por ejemplo, del 0 se puede ir al 1, al 2, del 2 se puede ir al 3, del 2 al 1, etc. Bueno, ahí ustedes podrían tener una cadena cualquiera. Entonces, ¿cuándo le llamamos una cadena de Markov en tiempo continuo? Estoy ahora refraseándolo en una forma distinta, o sea, ustedes tienen que ver que en el fondo la definición estricta es que la probabilidad de que el sistema en algún instante del tiempo se encuentre en el estado T, pongámosle T más S, dado que ustedes saben que los tiempos anteriores en el sistema, por ejemplo, en 0 se encontraba en el estado I0, en el tiempo X T1 se encontraba en el I1, etcétera, y ponen el tiempo más reciente. Por ejemplo, acá ustedes saben la probabilidad que esto sea J, por ejemplo, que esto sea, y esto es simplemente la probabilidad que en T más S estemos en J, dado que en el tiempo T estábamos en I. Acá, suponiendo que obviamente T1 es menor o igual a T2, etcétera, hasta menor o igual a T. O sea que hay un orden del tiempo y la información más reciente es todo lo que necesitamos saber. El resto no nos entrega información. Si se cumple esto, esto se denomina una cadena de Markov en tiempo continuo. Ahora, yéndonos lo que vimos la clase pasada, ahora en una forma más operacional, más matemática, o sea, en una forma que nosotros podemos manipular esta información. Entonces, tenemos una cadena Markov que se representa así, y si yo les digo que es una cadena Markov en tiempo continuo, es equivalente a decir que el sistema, si yo tomo el nodo I, va a permanecer en el estado I. De hecho, acá, por ejemplo, si esto se va al 1, 2, 3, como lo vimos el otro día, el tiempo que va a permanecer, el tiempo que permanece en I sigue una distribución exponencial de una tasa que le vamos a llamar a lambda sub I. O sea que el sistema va a tener ese estado por un tiempo aleatorio, a diferencia de la cadena Markov en tiempo discreto, en que nosotros sabíamos que después de un periodo de tiempo iba a ocurrir una transición. Incluso esa transición podría ser quedarse en el mismo estado I. Ahora, solamente vamos a considerar el tiempo que permanece en I hasta que se mueve para fuera del estado. ¿Por qué? Porque como un tiempo continuo, en realidad nosotros es más fácil caracterizar lo que la duración de su permanencia en el estado I sigue con un exponencial de tasa lambda I, y después de ahí va a evolucionar a un estado distinto. Nosotros habíamos usado la notación I1, lambda I2, lambda I3, que es ahora, dado que el sistema se sale del estado I, o sea, se evoluciona a un sistema distinto, entonces vamos a tener, por ejemplo, que la probabilidad que se mueva al estado
1, por ejemplo, va a ser simplemente lambda I1 partido por este lambda sub I. O equivalentemente, en el fondo, que el lambda I va a ser lambda I1 más lambda I2 más lambda I3. Otra forma de verlo es que el tiempo que permanece el estado I hasta que se mueva al estado 1 es un tiempo exponencial con tasa lambda I1. El tiempo que permanece el sistema hasta que se mueve al estado 2 es un tiempo lambda I2, un tiempo exponencial con tasa lambda I2. Por ejemplo, le voy a poner acá interrúmpame, chiquillos, si es que tienen alguna duda de la clase pasada. Pero imagínense que ahora ustedes tienen, como le dimos el otro día, tienen en su casa, imagínense que, no, voy a borrar aquí, vamos a partir mejor en el orden obvio. Imagínense que ustedes en su pieza tienen 2 ampolletas. Una ampolleta en el techo y una en la lámpara del velador. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden definir XT, el estado, esto el estado del sistema, es cuántas lámparas están funcionando en T, o cuántas ampolletas, mejor dicho, se echan a ampolletas. Entonces, supongamos que ustedes parten con las 2 buenas, o sea, vamos a tener los estados 0, 1 y 2. Si parten ustedes con las 2 ampolletas buenas, y yo les digo que el tiempo que dura cada ampolleta, o sea, esta es la tiempo de duración de una ampolleta, yo les digo que esto sigue una distribución exponencial con tasa lambda, ¿ya? Cada ampolleta. Si ustedes están parados acá, a ver, ¿quién me puede ayudar a razonar esto? ¿Qué tiene que ocurrir para que nosotros salgamos del estado? Para el estado 2. ¿Qué tiene que ocurrir para que se queme una ampolleta? Se queme una ampolleta, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a evolucionar aquí al estado 1. ¿Cuál es el tiempo que voy a permanecer en el estado 2? O sea, ¿cuánto tiempo va a transcurrir hasta que yo me mueva al estado 1? O sea que el estado 1 significa que tengo una ampolleta quemada y una ampolleta buena. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo 2 ampolletas funcionando. Tiene que ocurrir como, ¿quién habló recién? Yo, Matías. Hola, Matías. Oye, Matías, tú dijiste que Hola, se tiene profe. que... ¿Ah? No, hola. Hola. Oye, Matías, tú me dijiste que tiene que quemarse una ampolleta. Entonces, lo que yo te estoy diciendo que es, ¿cuánto tiempo va a ocurrir o va a permanecer el sistema en el estado 2? El sistema permanece en el estado 2 un tiempo que es el mínimo entre que se queme la ampolleta 1 y la ampolleta 2, ¿no es cierto? La duración de la ampolleta 1 y esta es la duración de la ampolleta 2. ¿Cierto? Pero, profe, en este caso, ¿cómo sería el mismo o no? Porque, o sea, asumiendo que es la misma que es como la misma ampolleta, O o sea, sea, no la la misma misma ampolleta, ampolleta, pero la misma marca, cada una tiene una duración de un tiempo T que se distribuye exponencialmente. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se queme una ampolleta? El tiempo es igual al mínimo entre los 2. La primera que se queme es la que te hace... Imagínate que están las 2 ampolletas y tú partís un cronómetro en 0 y lo dejáis funcionando hasta
que pase al estado 1, o sea, se quema una ampolleta. Ese tiempo es el mínimo entre los dos tiempos. La primera que se quema es cuando pasas al estado 1. Y este mínimo, ¿alguien me puede decir cuál es la distribución de este tiempo igual al mínimo entre T1 y T2? Eso se los dije que están en los primeros slides de repaso. Esto sí. ¿2 lambda? ¿Ah? ¿2 lambda? Es una exponencial de tasa 2 lambda. ¿Por qué? Porque se suman las tasas. Por lo tanto, la esperanza de este tiempo va a ser 1 partido por 2 lambda. Fíjense que si yo tuviera en la pieza 10 ampolletas, la esperanza sería 1 partido por 10 lambda, o sea, sería cada vez más chica. Claro, porque mientras más piezas uno tiene funcionando, la probabilidad que en alguna se dé un valor pequeño empieza a crecer. Por lo tanto, hasta que haya un incidente de que se queme la ampolleta, entonces va a pasar un tiempo cada vez más pequeño. Entonces acá, fíjense que de 2, dado que ustedes tienen 2 ampolletas nomás en la pieza, la única transición que puede ocurrir es a 1. Y esto va a ocurrir, acuérdense que aquí ya no vamos a poner las probabilidades, sino que vamos a poner la tasa que representa que el tiempo que yo me demoro de transitar de 2 a 1 es un tiempo, esto implica que este tiempo sigue una exponencial de parámetro 2 lambda. ¿Estamos? ¿Por qué aquí a veces me hacen esta pregunta, que es de probabilidad en realidad, por qué no puedo poner esta transición? Que alguien me dice, oiga, profe, se le quemaron las 2 ampolletas. ¿Alguien tiene una respuesta para eso? Porque esto que puse de línea punteada en realidad es una transición que tiene probabilidad 0, o sea que no va a ocurrir nunca. Porque como es tiempo discreto, es muy poco probable que justo las dos, o sea, no se puede que las dos se quemen exactamente al mismo tiempo. Perfecto. ¿Quién está hablando? Catherine. Catherine. Está ahí estudiando harto, Catherine, me gusta. Oye, Catherine, ya, dale, escríbeme después por interno, ya parece que no vaya a dar la prueba, tenéis como un 7 asegurado a esta altura. No creo, profe. Oye, pero dijiste una palabra mala, pero repíteme por qué no. Porque como estamos trabajando en tiempo continuo, la probabilidad de que un evento ocurra exactamente al mismo que el otro, no tiene probabilidad 0. Como está todo grabado, tengo la prueba que primero dijiste discreto, por eso quise que lo dijera ahí de nuevo y lo dijiste bien. Es que en el fondo, efectivamente, el mínimo, o sea, si yo digo cuál es la probabilidad que las dos se quemen simultáneamente, esa probabilidad es 0. Porque son tiempos, como dijo bien Catherine, son tiempos continuos. ¿Ok? Entonces, este es el tipo el tipo de transición que nosotros estamos graficando acá. Fíjense que ahora, si yo tengo una ampolleta funcionando, estoy aquí, y soy flojo y vamos a hacerlo para hacerlo simplecito, que yo no compro ni una ampolleta nueva, no la reemplazo. Entonces, cuando tengo en 1, ¿hacia dónde me puedo mover? Si yo tengo, ¿al 0? Al 0 nomás, ¿no es cierto? Porque tengo una ampolleta, lo único que puede pasar es que se me queme. ¿Cuánto tiempo? Imagínense que ustedes quieren calcular que parten con 2 ampolletas, ya se les quemó una y ustedes dicen cuánto tiempo va a ocurrir. Supongan ustedes que recién cuando tienen 0 van a comprar la ampolleta. ¿Cuánto tiempo va a ocurrir ahora o va a transcurrir hasta que ustedes lleguen a 0 y tengan que salir a cambiar la ampolleta? ¿Cuál es este tiempo que se va a demorar hasta que yo me mueva al estado 0? ¿Podría ser exponencial de 2 lambda más exponencial de lambda? No, a ver, yo ya estoy acá. Fíjense que yo ya estoy en mi pieza y estoy en el estado 1, o sea, me queda una ampolleta funcionando. Y me da lo mismo, como son las dos iguales y tienen una distribución exponencial. Esa es la gracia de cadena de Markov en general. Es que se me quemó una ampolleta y pasé a 1. Y me da lo mismo cuánto tiempo lleva funcionando esa ampolleta, porque alguien me dice, uy, pasó a 1, pero esa ampolleta a lo mejor ya tiene 2 meses desde que la puso. Como el tiempo exponencial no tiene memoria, la probabilidad que dure un tiempo adicional t
sigue siendo un exponencial de parámetro lambda. Entonces aquí el tiempo que va a transcurrir es un exponencial, pero de parámetro lambda nomás. Porque ahora yo tengo No, una... ¿Ah? es que esa era mi duda, porque pensé que se refería al tiempo de pasar de 2 a 0. Perfecto. Entonces tú dijiste, ¿cuál es el tiempo promedio que pasamos de 2 a 0? ¿Quién habla? Yo no estoy viendo las Matías. caras ahora, voy a poner aquí al lado. ¿Ah? Matías. Ya, Matías. Matías, ¿cuál es tu apellido? Maldonado. Maldonado. Claro. Entonces, dime cuál es el tiempo que va a pasar desde llegar de 2 a 0. O sea, partí con me meto a la pieza, veo que las dos ampolletas están funcionando. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir hasta que tenga que ir a comprar de nuevo ampolletas? O sea, ahí sería como la suma de la de 2 lambda, exponencial de 2 lambda más la exponencial de lambda. Exacto, que es una distribución compleja, o sea, no es una exponencial. La suma de dos exponenciales No sé. ni siquiera es una Erlang porque estáis sumando dos exponenciales con distintos parámetros. Cuando tú tenés la suma de varias exponenciales, todas idénticas, entonces sigue siendo una Erlang. Y pregunta para Matías, para que te gané la décima, ¿cuál es el tiempo promedio? Porque ese sí lo podéis sacar. De pasar de 2 a 0. Exacto. ¿Cuánto te vaya a demorar en promedio pasar de 2 a 1? Exponencial de 2 lambda. ¿Pero cuánto es el tiempo promedio? La esperanza de eso. Está ahí en el slide de la pantalla. ¿El mínimo? Ah, no. El 1 partido en 2 lambda, ¿verdad? Ya, perfecto. Ese es el tiempo promedio que te va a demorar de ir de 2 a 1. Y ahora de 1 a 0, 1 partido en lambda. ya, te costó, pero te ¿No? la sacaste. Ya, Es que está bien, no digáis nada. Entonces el tiempo que yo me voy a demorar de ir de 2 a 0 va a ser 1 partido por 2 lambda, partido por 1 partido por lambda. Este es el tiempo promedio que me demoraría de llegar de 2 a 0. Ya, ese es como un pequeño repaso. Ahora vamos a eh, avanzar con esto. Imagínense que Profe, ¿sí? disculpe, ¿cuál era la explicación de que no se podía pasar directamente de 2 a 0? De 2 a 0, porque acuérdate que tú estabas con dos ampolletas funcionando y que la siguiente transición, o sea, lo siguiente que tuviste, estás observando tus dos ampolletas continuamente, que se te quemaron las dos simultáneos. Como los tiempos de duración de las ampolletas son exponenciales, o sea, estamos considerando que t es una variable aleatoria continua que toma números reales entre 0 e infinito, la probabilidad de que dos eventos que vienen de dos variables aleatorias distintas, continuas, que ocurren al mismo instante, eso es 0. Eso es como que yo le digo, mira, esto viene un uniforme entre 0 y 1, tiráis una ruleta, generáis un número aleatorio en el computador y generáis otro número aleatorio entre 0 y 1, la probabilidad, si es continuo, la probabilidad de que tomen el mismo valor es 0. Cuando son eventos discretos, no. O sea, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad que tome el valor entre 0 y 0,1? Ahí es positivo, pero si yo les digo la probabilidad que tome un valor particular dentro del... Piénsalo intuitivamente, lo pueden tomar entre 0 e infinitos valores, o sea, la probabilidad de un número en particular es 0 incluso para cada una de las variables aleatorias. Por eso cuando tú tienes una variable aleatoria continua, uno siempre calcula esta probabilidad, la probabilidad que esté entre esto, que es la aproximación entre t y t más de t. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad en 0? Es 0, cuando dt se va a 0. ¿Está claro, Ya, no? perfecto. Sí, Ya. Entonces ahora, chiquillos, vamos a avanzar un poco. Entonces, supongamos, después de que terminemos aquí, les voy a dar al tiro un ejemplo para concretar las ideas, pero necesito ir un poquitín más rápido. De hecho, yo les subo las cápsulas del semestre pasado a las cápsulas y quiero dejar en claro que tienen explicaciones, muchas veces yo vi la que tienen ahora en tiempo continuo, y es una explicación levemente distinto el enfoque como lo explican. Yo trato de darle más la intuición, el Denis quizás, bueno, no, también estaba bien intuitivo, pero a lo que voy es que a veces es bueno verlo porque a veces si no me entienden a mí, entienden la cápsula o viceversa. O se complementan, a veces le cae la teja cuando hay una segunda explicación. Entonces, imagínate que yo tengo una cadena Markov
en que tengo 4 estados posibles, y recuerden ahora que estas flechas corresponden, aquí por ejemplo del estado 1, yo solamente me puedo mover al estado 2 y al estado 4. Y eso significa que el tiempo de permanencia en el estado 1 sigue una exponencial de tasa lambda 1, 2 más lambda 1, 4. O sea que el tiempo que yo demoro en que yo me mueva hasta 2 es una exponencial de tasa lambda 1, 2, hasta 4 una exponencial de lambda 1, 4. ¿Cuándo me voy a mover? Cuando ocurre el mínimo de esos dos tiempos y por lo tanto es una exponencial con la suma de los parámetros. La clase pasada alcanzamos a definir la matriz Q, que es una definición. Van a ver que hay una deducción donde me aparece una matriz y a esa le llamamos Q. Entonces, esto es, tómenlo aquí como una mera definición. Entonces, por ejemplo, la primera fila, que es con respecto al estado 1, al estado 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, es súper sencilla construirla. Uno se para en el estado 1 y mira cuáles son las tasas de salida y las pone con un signo, en este caso, perdón, es... sí, me confundí. Acá, yo puedo ir desde 1, puedo ir a 1 a 4, entonces pongo simplemente la tasa lambda 1, lambda 4. Nada más, y después en la diagonal, como nosotros hemos definido que el tiempo que uno permanece en el estado 1 es una exponencial con la suma de las tasas, ponemos la suma de las tasas, pero con un signo negativo. Acuérdense que esto es una definición, así que por el momento no tiene ni un significado que tenga signo positivo o negativo. Del 2, yo solamente me puedo mover al 3. Por lo tanto, aquí me aparece lambda 2, 3, y en la diagonal, o sea, el elemento 2, 2, menos lambda 2, 3. Del 4, yo me puedo mover a 3 lugares. O sea, fíjense que tengo del 4 me puedo mover a 1, a 2 y a 3, y en la diagonal pongo el negativo de la suma. ¿Ok? Fíjense que por construcción, esto suma, cada fila tiene que sumar 0. Si no se equivocaron nomás. Entonces, aquí terminamos la clase pasada, que le llamamos a esto, se le denomina matriz de intensidades. Y ahora nos vamos a saltar y vamos a ir ahora a encontrar algunos, ¿cómo se llama? Valores que son de interés. Primero, nosotros ya definimos qué es lo que era la matriz PT. Es como la matriz P, pero ahora es la probabilidad, el elemento IJ, digamos, es la probabilidad de ir de I a J en T unidades de tiempo, ¿no es cierto? Y en el caso en general, vamos a ver que esto no es tan fácil calcular, pero lo que sí va a ser fácil calcular, las probabilidades estacionarias, que era, ¿se acuerdan que era la probabilidad de que ustedes miren aleatoriamente el sistema y se encuentren, por ejemplo, en el estado I, en el largo plazo? Y aquí vamos a probar lo siguiente, y por eso que en realidad la matriz Q que yo se las definí, proviene de esta propiedad. Si yo conozco la matriz P sub T, tiene la siguiente propiedad, que si yo derivo la matriz P sub T con respecto a T, ¿cómo se entiende la derivada de una matriz? Componente a componente. Fíjense que esta es la derivada. Componente a componente derivan la matriz P sub T. Entonces es posible demostrar que esa derivada es igual a pescar la matriz Q. Acuérdense que la matriz Q está totalmente definida. O sea, la matriz Q, dado la cadena de Markov, ustedes conocen la matriz Q. Lo que no conocen es P sub T. Pero si yo tengo la matriz, no la hemos calculado por lo menos. Pues si yo tengo la cadena Markov, conozco, esto es una matriz con números. Y tiene la siguiente propiedad, que si yo derivo la matriz P de transición, es igual a Q por P sub T, y además, cosa que no siempre pasa por las multiplicaciones, es conmutativa, es lo mismo que multiplicar P sub T por Q. Y la demostración la tenemos acá. Yo no la voy a hacer en detalle, me gustaría que la vieran, pero lo único que utiliza para demostrar esto es
las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Fíjense que lo que yo quiero, aquí le voy a dar nomás un hint para que ustedes puedan, quiero construir esta derivada, ¿no es cierto? Entonces lo que hago acá es, acuérdense que esto, la derivada de P a dt, acuérdense que es P en T más delta T menos P en delta T, perdón, en P en T, partido por delta T, y es el límite cuando delta T tienda a 0, ¿no es cierto? Esa es la definición de derivada y eso es lo que estoy construyendo. Entonces parto por el numerador y después digo, aplico Chapman-Kolmogorov, que era la probabilidad de estar en el estado I en temas de T, es lo mismo, ¿se acuerdan que multiplico que es la probabilidad, la fila I de P sub T por la columna J de P sub delta T? O sea que voy hasta T y después los D sub T, los delta T sub T restantes, llego al estado J. Entonces aquí factorizo por P sub T, después divido por delta T y me va quedando ya me va quedando la derivada. Entonces, lo que hacemos después es demostrar, porque acuérdense que esta parte, si yo demuestro que esta parte, fíjense, cuando demuestro que esta partecita de aquí es igual a Q, tengo la demostración lista, porque entonces tengo que la derivada es simplemente P sub T por Q. Y se las dejo a ustedes de tarea, pero, o sea, de tarea, que la miran, que está aquí todo, y van a llegar a demostrar que finalmente que la matriz Q es simplemente este límite que está acá. Y por lo tanto, si ustedes hacen eso, llegamos entonces que se cumple esta propiedad. O sea, lo que estemos atrás, en las 3 slides anteriores, solamente tienen que usar conceptos de cálculo elemental, de qué es lo que es una derivada. Después, cuando tomen el límite igual a 0, en alguna parte les va a salir que ese límite es 0 dividido por 0, aplican lo L'Hopital, o sea, derivan arriba y abajo, y calculan justamente que el límite les queda esta ecuación. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Fíjense que ahora, ¿de dónde saqué esto que está acá? Piensen, les quiero recordar una cosa. Aquí estamos usando algunos conceptos también de cálculo. Que alguien me dice lo siguiente, si yo le tengo una función f de t y yo la derivo respecto a t y me sale que es alguna constante a por f de t. ¿Quién me dice cuál es la forma de f de t? Tienen que recordarse o sea, yo derivo una función y me da la misma función salvo una constante. ¿De qué forma tiene que ser la función f de t? Exponencial de a por t. ¿No es cierto? Si yo pongo a por t, si yo derivo esta función, ¿no es cierto? Me da que es a por e elevado a t, o sea, esto de f de t, a de t, es a por e elevado a t. Y esto es f de t. Entonces, las funciones que tienen esta propiedad, que yo las derivo y me da la misma función salvo una constante, son del tipo exponencial cuando estamos hablando de funciones como esta, que son es una función en R. Acá estamos hablando, fíjense que esto se parece, pero P es una matriz, no es una función que te definía en R, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros, fíjense que si yo escribo P sub T de esta forma, entonces tiene la propiedad anterior. Fíjense, si yo escribo P sub T, yo derivo P sub T con respecto a T. Lo derivo componente a componente. Primero, la identidad es una constante, así que se va. Componente a componente me va a quedar 0. O sea, estoy derivando, acuérdense, componente a componente. ¿Qué pasa ahora si yo derivo el segundo término con respecto a t? Quiere decir que cada término de q está multiplicado por t. Por lo tanto, cuando lo derive me va a quedar q nomás.
¿cierto? ¿Qué pasa si derivo el segundo término? ¿Cuánto me queda? Q cuadrado por T partido por 1, porque me queda, sí, porque me queda 2 partido por 2 factorial. Después, ¿qué me queda? Q cubo, T cuadrado, ¿y qué me queda acá? Me queda un 3 partido por 3 factorial. O sea, me va a quedar 2 factorial. Y sigo el siguiente término, 4 por T cubo, partido por 3 factorial, etc. Fíjense que si yo defino la matriz P sub T con esta estructura, ¿me están siguiendo hasta aquí? Yo le estoy dando la solución, y lo que le estoy mostrando que efectivamente P sub T satisface el sistema de ecuaciones asterisco. ¿Me están siguiendo hasta ahí o no? Ya no sé si estoy conectada siquiera porque como están tan calladitos. Alguien me diga... Sí, profe, sí se escucha, ya. está todo bien. Entonces, fíjense que acá yo puedo factorizar por Q, ¿no es cierto? Me quedaría la identidad más Q por T más 1 partido, si ustedes quieren, 2 factorial por Q cuadrado T cuadrado, más cuando el otro término me queda, aquí era un 4 factorial, me queda Q cubo T cubo partido por 3 factorial, etc. O sea, que fíjense que cuando factorizo, me queda que esto es simplemente Q por PT. O sea, esto es de PT a DT. Se fijan que si yo les doy esta ecuación, esta que está aquí, pongámosle 2 asteriscos, esta función es solución de la ecuación asterisco. Y lo acabo de demostrar. Pesco la función P de T y la derivo con respecto a T. O sea, pesco aquí y la derivo. Y me queda que es esta función, cuando factorizo por Q, me queda que lo que está entre paréntesis vuelve a ser P de T. Entonces, por lo tanto, P de T, definido ahí, es la solución al sistema de ecuaciones anterior. Ahora, ¿por qué les mencioné esto de arriba? Alguien me puede decir, pucha, ¿por qué nos metió esto de arriba? Porque acuérdense que esto, como es matricial, yo no voy a tener un E elevado a algo, estos son matrices, pero tiene la gracia, no sé si ustedes se acuerdan, ¿cómo se escribe E elevado a... ¿Cómo pueden escribir E elevado a T? Si ustedes la desarrollan. Esto por la aproximación de Taylor se puede escribir como un 1 más Q más la constante por T más A cuadrado, T cuadrado, 2 factorial, etc. Esa es la sumatoria, no quiero, yo me entusiasmo, empiezo a mirar, a mostrarle las otras cosas, pero la sumatoria de E elevado a T se puede, o sea, perdón, la función E elevado a T también se puede como escribir como esta sumatoria que tiene la misma estructura de lo que de esta descripción acá. Ahora, a esto le vamos a llamar E elevado a QT, pero en estricto rigor esto es simplemente una notación, porque en el fondo E elevado a una matriz no tiene sentido. Pero lo que quiero decir que si ustedes, por ejemplo, tuvieran, esto fuera Q, fuera un escalar, esto sería simplemente E elevado a T. Entonces, por eso que nos recuerda que tiene la misma estructura de E elevado a T, que es la función que derivada me queda una constante por la misma función. Ahora, ¿qué sacamos de esto? Profe, ¿Sí? tengo una duda que me tiene muy confundido. Cuénteme. Matemáticamente he seguido todo súper bien, pero ¿qué es Q? Esta matriz que definimos antes. Es que fíjate, uno puede decir, chute, ¿cómo se le ocurrió que justo era la matriz de intensidades que definimos antes, que era esta matriz acá, ¿te acuerdas? Perdón, aquí me voy para arriba. Esta matriz Q que definimos acá.
O que definimos acá. Ahora, cuando los que derivaron esta ecuación en realidad hicieron al revés. Ellos dijeron, ¿cuál es la estructura? O sea, en el fondo, ellos derivaron de P a de T. O sea, a ver, digámoslo de otra forma. Si tú te das una... tú partes al revés, te das un PDT, llega a este sistema de ecuaciones, después tú puedes deducir que Q tiene la estructura anterior. Pero, entonces Q sería una matriz de intensidad como predefinida y P sería una matriz de intensidad cualquiera. No. Aquí está todo bien definido. Q, dado una cadena Markov. La cadena Markov tú la defines dependiendo del problema. De hecho, vamos a hacer un ejemplo al tiro. Tú tienes una cadena Markov, ¿ya? Esa cadena de Markov, lo que tú conoces es, dada la cadena Markov, tú puedes definir inmediatamente esta matriz Q. ¿Cómo la definimos? De hecho, en el ejemplo que yo les hice numéricamente acá. O sea que este era, déjenme ver dónde estaba, en este. Yo te di esta cadena Markov y tu Q queda totalmente definido. Acuérdate que estos lambda van a ser números. O sea, esta matriz Q es una matriz numérica. Tú vas a conocerla. P no es la matriz de intensidad. Sí, es que la matriz Q se le llama matriz de intensidad. No, la P. Ah, no, P la definimos en la clase pasada. La matriz P es la matriz P de T es la probabilidad, tomemos el elemento IJ, la probabilidad de partir en I y estar en J después de T unidades de tiempo. Es el equivalente cuando nosotros calculábamos P a la N. ¿Se acuerdan que decíamos esta es la matriz? Esa es la probabilidad que si yo parto en I, estoy en J después de N transiciones. Es equivalente, pero ahora como las transiciones son en tiempo continuo, solamente nos preocupamos que han pasado T unidades de tiempo. Y esa justamente no la conocemos. O sea, nosotros conocemos Q, pero todavía no sabemos, ustedes no saben cómo calcular P. ¿Ok? Claro. Y ahora, esperemos un segundo. Están diciendo que viene un delivery. Las cosas que pasan. Estoy viendo si alguien más puede ir. ¡Dani! Espéreme un segundo. Voy a poner... Disculpen, chiquillos, las cosas que pasan. Las cosas que pasan cuando uno está online. Bueno, como les decía, me desconcentré ahora. Ya, entonces, P sub T no lo conocemos, lo estamos tratando de deducir. Q es conocido, ¿ok? Entonces, fíjate lo que tenemos ahora aquí. Si ustedes toman la ecuación 2 asterisco, en principio conocemos la solución P sub T para todo T. ¿Por qué? Porque fíjate que lo único que necesitamos saber es Q. Entonces, si ustedes suman la identidad más Q por T, más Q cuadrado por T cuadrado, más, partido por 2 factorial, etcétera, hasta el infinito, conocen la matriz P sub T. Ahora, ¿cuál es la pifia que tiene? Es que es una suma hasta el infinito. Entonces, tengo que poner todo mudo, en perro ladra, todo mal. Entonces, lo que les decía es que ustedes conocen en principio P sub T.
No es fácil de calcular porque son infinitos términos y por lo tanto muchas veces lo que hay que ver si esto empieza a converger a un cierto valor. En este momento ustedes esto conocen ahora como matemáticamente calcularlo y ver si la matriz P sub T a medida que ustedes suman el término, fíjense que aquí van a tener el término enésimo que va a ser T partido esto, partido por n factorial. Entonces, a medida que si ustedes ven que estos términos empiezan a la sumatoria P sub T a converger, ahí tienen una buena aproximación de P sub T. Ahora, ¿qué nosotros en realidad vamos a estar interesados en encontrar las probabilidades estacionarias? ¿Ok? Y las probabilidades estacionarias, fíjense que vienen dadas. Uno quisiera tener una ley invariante, igual que en el caso de probabilidades en cadena de Markov en tiempo discreto. O sea que en el fondo, acuérdense que era pi por p igual a pi. ¿Se acuerdan eso en cadena Markov en tiempo discreto? ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Aló? Sí. Ah, ya. Ok. Entonces lo que nosotros queremos ahora es ver si existe algún set de probabilidades discreto, o sea, de probabilidades estacionarias, tal que pi por p sub t es igual a pi. Y fíjense, ahora voy a usar este resultado. Acuérdense que pi sub t era la identidad más q por t, más q cuadrado, t cuadrado partido por 2 factorial, etc. Esto lo acabamos de deducir, o sea, acabamos de convencernos por lo menos que satisface las propiedades de que esta era la solución de la ecuación anterior. Y fíjense que ahora, ¿qué pasa? Si yo multiplico pi por p, ¿qué es lo que me pasa? Me quedo pi por la identidad, que es solamente pi por q por t, más pi cuadrado, t cuadrado partido por 2 factorial, etc. O sea, aquí en el fondo me queda toda esta ecuación que está aquí, toda esta que está aquí en asterisco, es simplemente esto asterisco multiplicado, premultiplicado por pi. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esta ecuación acá. Esta es una demostración más o menos intuitiva, ¿eh? En el apunte la tenemos como mucho más rigurosa, pero quiero que vean la intuición aquí. ¿Qué tiene que pasar para que pi por p sea igual a pi? Fíjense que esta es la ecuación que estamos mirando acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Acuérdense que este primer término es pi por la identidad, es pi nomás. Entonces tiene que pasar que todo el resto tiene que valer 0. ¿No es cierto? Todo el resto tiene que valer 0 para que se cumpla que pi por p es igual a pi. Y fíjense que la única solución para que esto, acuérdense que Q es una matriz conocida, o sea, cada elemento de la matriz Q es un número real, ¿no es cierto? Es un escalar positivo o negativo, pero un número real. Entonces, para que todo el resto siempre valga 0, la única solución es que pi por Q tiene que ser 0. ¿Se fijan? Si esto en todo lo puedo escribir como pi por Q por T. Pi por Q por una constante que sería qt cuadrado 2 factorial. Pi por Q a la cuadrado t cubo partido por 3 factorial, etc. Por lo tanto, de ahí concluimos que pi por Q tiene que satisfacer el sistema de ecuaciones igual a 0. Voy a avanzar un poco más. Entonces, ahora, esa era la intuición. Ahora voy a formular el teorema más formalmente, que estamos calculando las probabilidades estacionarias. La cadena Markov a tiempo continuo se dice irreducible, igual que en el caso anterior de cadenas de Markov en tiempo discreto. Irreducible que había una sola clase de estados recurrentes. Y eso significaba que para todos los estados I, J, en esa clase existe una probabilidad de ir de I a J que es positiva. O sea, hay un camino de I a J para todo par y J. O sea, en el fondo que puedo ir de un lado para otro y que no es que me vaya, que puedo ser absorbida en una cierta clase de estado o en una cierta otra clase
en otra clase recurrente. Entonces, si se cumple igual que en el análogo, es que yo tomo dos estados, I y J, yo puedo ir de I a J y de J a I existe una probabilidad positiva y un tiempo tal que esa probabilidad sea positiva. Se dice entonces que una cadena Markov a tiempo continuo tiene una distribución estacionaria, o sea, esto es pi, si tiene una única clase recurrente. Y la clasificación de los estados sigue siendo las mismas que vimos anteriormente. O sea, podríamos tener clases transientes, pero no nos interesan. Para que tenga estado estacionario necesitamos que haya una clase recurrente. Y aquí la proposición formal, porque lo otro que yo le estaba haciendo era la intuición. Si P sub T es la matriz de transición de la cadena Markov a tiempo continuo, homogénea y irreducible, acuérdense que irreducible es simplemente que haya una sola clase recurrente, y homogénea se refiere a que esta no, o sea que la probabilidad de ir de I a J no cambia, es la misma, que solamente importa el tamaño del intervalo de tiempo que yo estoy midiendo, igual que en el caso discreta. Entonces tenemos que la probabilidad de que si yo parto en I termina en J después de un tiempo grande es simplemente pi sub J. O sea, no depende, fíjense que no depende del estado inicial. ¿Y cómo encuentro la solución? Ahora, en vez de resolver, que antes resolvíamos pi por p igual a pi en el caso discreto, ahora lo que vamos a hacer es que pi por q es igual a 0. Como nos queda poquito tiempo, quiero mostrarles un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo para que puedan... esperen un segundo, déjenme achicar esto. Quiero mostrarles un ejemplo, que de hecho está en el libro El Hillier, que es una de las referencias, para que por lo menos enunciarlo y que ustedes puedan aterrizar lo que estamos hablando, que se ve bien árido, pero cuando vean los ejemplos concretos hay muchas situaciones de la vida real donde nos va a aparecer esto. Entonces quiero por lo menos que veamos el enunciado de este ejemplo. Supongan ustedes que tienen una tienda, una fábrica que tiene dos máquinas idénticas que operan continuamente, obviamente excepto cuando fallan. Apenas fallan, entran en mantención donde trabaja sola una persona. O sea, imagínense que ustedes tienen una... y espérense, déjenme leer esto. El tiempo requerido para reparar una máquina es un tiempo exponencial con media de medio día. Y cuando se ha reparado, el tiempo para que vuelva a fallar tiene un exponencial de parámetro 1. Entonces, antes de que vean cómo está resuelto, imagínense ustedes que tienen aquí un stand donde tienen dos jugueras, estos como estos ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero estos donde hacen jugo en los malls, el Boost, no sé cuántito. Entonces, imagínense que tienen dos jugueras que las van a hacer operar continuamente en el tiempo. O sea, siempre están preparando jugos. Si no hay cliente, imagínense que están envasando jugo para hacerlo, embotellarlo y venderlo directamente en una botellita. Entonces, cada maquinita de esta dura un tiempo exponencial con una media, llamémosle lambda igual a 1, 1. ¿Por qué? Porque nos decía que su tiempo de duración, 1 partido por lambda, era un día. Entonces, el lambda tiene que ser, en este caso, 1. Ahora, la reparación, cuando se nos echa reparación, el tiempo que se demora en reparar es un tiempo mu, ¿de cuánto? Acuérdense que nos decía que se demoraba medio día en repararlo. O sea, esto es 0,5 días, es el tiempo promedio en reparación. Por lo tanto, el mu tiene que ser igual a 2, ¿no es cierto? Tan silencioso hoy día, déjenme. Ya. Vamos a definir XT como el número de máquinas falladas al instante T.
También podrían poner cuál es el número de máquinas operativas, porque mire la otra slide, porque ya lo tengo calculado, entonces usar la misma representación para que no se equivoquen. Pero si alguien define un proceso X gorro T que diga el número de máquinas operativas al instante T, está perfectamente bien. Entonces, ¿cuántas máquinas falladas podemos tener? Esta es una cadena de Markov que puede tener solamente 3 estados, ¿no es cierto? Que hayan 0 máquinas falladas, 1 máquina fallada o 2 máquinas falladas. ¿No es cierto? Entonces, si estamos acá, estamos en el momento top, donde están las 2 jugueras funcionando perfecto. Ahora les pregunto, igual que en el caso anterior que vimos hace un rato, que lo que tú me decías ahí, Catherine, ¿para dónde puede moverse este sistema si están las 2 máquinas funcionando? Si yo estoy todo el día con una cámara observando lo que está pasando con estas máquinas, ¿para dónde se puede mover el sistema? Para uno, que es el caso en que se me echó a perder una máquina, y no puedo pasar de inmediato a 2 porque eso, por el mismo argumento anterior, que las 2 se me echan a perder instantáneamente, es 0. Entonces, aquí les pregunto a ustedes, si tengo 2 máquinas funcionando, ¿cuánto tiempo va a transcurrir hasta que yo me mueva al estado 1? Esto va a ser el mínimo entre la máquina 1 y la 2, y por lo tanto esto sigue un exponencial de parámetro 2 lambda. Entonces aquí yo le pongo 2 lambda. ¿Sí? ¿Sí? Aquí no hay como un loop sobre el 0. Es que acuérdate que en tiempo continuo nunca lo vamos a poner, porque el loop sobre 0 es que en realidad estáis loop todo el rato, estáis loopeando como instantáneamente todo el rato, porque estáis en 0 todo el rato hasta que te sale. Entonces, ese loop lo omitimos nomás, porque sería como que tú, en el tiempo continuo no tiene mucho sentido. O sea, tú estás en 0 hasta que te sales de ahí. Después del 1, fíjense que podemos pasar a 2 malas. Que la máquina que quedó funcionando se echa a perder, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo va a transcurrir hasta que la única máquina se me echa a perder? Un tiempo exponencial. Este es un tiempo exponencial de parámetro lambda, porque tengo una máquina nomás. Se pongo un lambda acá. Pero cuando yo estoy en 1, acuérdense que la máquina, acuérdense que esto es número de máquinas falladas. O sea, yo pasé a 2 si se me echó a perder la máquina buena que me quedaba funcionando. Pero también puedo pasar a 0 si justo me trajeron la máquina que estaban reparando, me la trajeron de vuelta. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que me traigan la máquina de vuelta? Un tiempo exponencial de parámetro mu. Porque cuando yo llegué al 1, la máquina mala se la llevaron al taller. Y se va a demorar un tiempo exponencial de parámetro mu hasta que me la traen de vuelta porque la están reparando. Y por lo tanto, fíjense aquí, ¿cuánto tiempo permanezco en 1? Va a ser un tiempo exponencial con tasa lambda más mu. Porque yo me voy a mover de 1 cuando ocurra cualquiera de los 2 eventos. Se me echó a perder la juguera, que ocurre con un tiempo exponencial de tasa lambda, o me llegó la otra de vuelta, exponencial de tasa mu. El mínimo entre los 2 es el tiempo que yo permanezco en 1 hasta cambiar de estado, y eso es un exponencial de tasa lambda más mu. Finalmente, fíjense que aquí hay 2 máquinas malas. En el enunciado le dicen que en el taller hay una sola persona trabajando. Eso significa que cuando hay 2 máquinas malas, o sea, aquí estamos en el taller ahora, este es el taller, el operario está trabajando sobre la primera máquina y la segunda está en la cola, porque no puede trabajar sobre las 2. Entonces, ¿cuándo voy a cambiar de estado? Cuando me arreglen una máquina, y esto va a ocurrir con un tiempo exponencial de parámetro mu, y por lo tanto pongo mu acá arriba. Esa es cadena. Te fijan que si yo le doy el enunciado,
eso lo que están escribiendo ahí es una cadena de Markov en tiempo continuo. Acá yo puedo calcular al tiro el Q. Es una matriz de 3 por 3, quizás me va a quedar un poquito chico acá, pero la transición de 1, 2, 3. De 1 a 2, ¿cuál es la tasa de transición? Perdón, esto era 0, 0, 1, 2. Le cambié los nombres a los estados. ¿Cuánto es la tasa de transición de 0 a 1? 2 lambda, ¿no es cierto? De 0 a 2, 0. Por lo tanto, aquí pongo menos 2 lambda. De 1 a 0, ¿puedo ir? Sí, con una tasa mu. De 1 a 2, ¿puedo ir? Sí, con una tasa lambda. Y aquí, por lo tanto, es mu más lambda. De 2 a 0, ¿puedo ir? No. De 2 a 1, ¿puedo ir? Sí. Y acá le pongo menos mu. ¿Se fijan que? Y de hecho, chiquillos, yo le di los valores de lambda y mu. Así que esto en realidad, esto es menos 2, esto es 2, el mu vale 2, esto vale menos 3 y esto vale 1 y la tercera fila valdría 2 y menos 2. O sea, Q es una matriz numérica dado los datos que yo les di ahí. Entonces, aquí lo ven ustedes porque estoy repitiendo, aquí la van a tener bonita calculada, bonita hecha. Entonces, aquí tenemos las tasas. Ups, me fui muy rápido. Entonces, acá, acuérdense que yo a este le llamé lambda nomás, aquí la notación más elegante aquí es lambda de 0 a 1, de 1 a 2, esto era, ¿se acuerdan que esto era 2 lambda? Esto era lambda, esto era mu y esto era mu. Entonces, esta es la matriz, esta es la cadena de Markov, que es la misma que yo hice aquí, la hicimos a mano. Es idéntica a la que tenemos acá. Está lenta la cosa, ahí. Dados los valores, tenemos que la matriz Q es la que yo les decía, la que acabamos de calcular. Y vamos a terminar con diciendo, bueno, tiene primero, esta es la cadena que está aquí, es irreducible. Acuérdense que para que sea irreducible, lo mismo que cadena Markov en tiempo discreto, que es, hay una sola clase de estados recurrentes. ¿Cuántas clases hay en esta cadena? Una. Una, ¿no es cierto? Sola. Una sola. Y más aún, bueno, dado que una tiene que ser recurrente, ¿no es cierto? Por lo tanto, existe nuestra probabilidad estacionaria que la calculamos por pi por q igual a 0. Entonces, me voy a la otra slide para no perder tiempo en hacer esto. Pi por q igual a 0, obviamente la sumatoria tiene que sumar 1, y si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, llegan a esta solución. ¿Y cuál es la interpretación? Tiene dos formas de mirarlo. Que si ustedes tienen este stand que vende, imagínense para que esté día y noche funcionando, están en un festival de música, y entonces ustedes se asoman o van o miran el stand en forma aleatoria, y yo les digo, ¿cuál es la probabilidad que ustedes vayan al stand y estén las dos jugueras funcionando? ¿Cuál es esa probabilidad? Esto es punto 4, punto 4 y punto 2. Un 40% del tiempo, porque pi 0 es la probabilidad de que las dos máquinas, o sea, que haya 0 máquinas falladas. Entonces, si yo me asomo random a mirar qué está pasando en el stand, yo voy a ver con probabilidad punto 4 que están las dos máquinas buenas. Con probabilidad punto 4 me voy a encontrar con que hay una máquina buena y hay una probabilidad de punto 2 que estén las dos máquinas falladas. O sea, si yo, por ejemplo, les preguntara qué fracción del tiempo el stand, si ustedes quieren, está fuera de servicio porque no pueden atender, o sea, no están funcionando, ¿no es cierto? Hay un 20% del tiempo en que el stand no puede producir jugo. Hay un 40% del tiempo que el stand tiene una productividad a mitad de camino. O sea, supongan de ustedes que pueden producir 20 jugos por hora. Bueno, en un 40% del tiempo van a estar produciendo solamente 10 jugos por hora.
el otro 40% del tiempo van a estar produciendo los 20 jugos por hora y en un 20% del tiempo no van a estar produciendo nada. ¿Mm? ¿Hasta ahí quedó claro? Porque hasta aquí vamos a quedar y quiero que ustedes piensen para el viernes este ejemplo, cómo se se extiende, si ahora es el mismo ejemplo, pero yo decidí comprar una tercera juguera, porque quiero, por ejemplo, reducir el tiempo en que esté mi stand malo. Y aquí cuando resuelven esto, les sale que están todas falladas con menos fracción del 15.8%. Y después les dejo de tarea cómo les cambia el sistema. ¿Mm? Si ahora tienen las mismas 3 máquinas, pero ustedes deciden contratar a un segundo reparador de máquinas. Por lo tanto, cuando en el taller hay 2 máquinas falladas, están los 2 ocupados. Si hay 3 máquinas falladas, están fregados. Ahí sí que van a estar trabajando en 2 máquinas y va a haber una tercera máquina esperando. Entonces, quiero que ustedes modifiquen estas cadenas para ver cada uno de estos ejemplos. Y el tercer caso que quiero que vea es que qué pasa si yo tenía 2 jugueras, pero no son iguales. Una es más vieja que la otra. Entonces, por ejemplo, la más vieja dura un día, pero la otra, más nueva, dura 1,5 días en promedio. ¿Cómo me cambia la cadena Markov? Miren, acá lo único difícil es construir esta cadena Markov. Porque una vez, si yo te la doy, ustedes pueden de aquí derivar en forma trivial cuál es Q, y de aquí me ponen pi por Q igual a 0, encuentro las probabilidades estacionarias y están listos. Entonces, lo difícil es poder de un problema real transformarlo en esta cadena Markov. Y eso se los dejo de tarea que lo vean, lo vamos a repetir el viernes rapidito, eso sí, pero si ustedes tienen tiempo para echarle una mirada, yo voy a subir los slides ahora y entonces lo pueden ver también la solución y preguntarme las dudas el viernes. Ya, chiquillos, antes que me reten porque me pasé, entonces quedamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta antes que terminemos la clase? ¿Nada? A mí me quedó una duda. O sea, en el caso que estábamos viendo, que me quedé pensando en el caso de tener 2 técnicos para reparar la máquina, no se Claro. podría pasar de 3 a 1, ¿o sí? La misma razón que anterior, O sea, que no tomando puedes eso de pasar a que, 3 a 1, porque de nuevo es cuál es la probabilidad estoy buscando dónde está ahí, cuál es la probabilidad, dónde tenía lo de los 2 técnicos, lo tenía bien abajo. El mismo, ay, me perdí dónde estaba el ejemplo que les puse, pero, bueno, pero con 3 máquinas, aquí está con 2 reparadores. ¿Por qué no se puede pasar de 3 a 1? Porque significaría que justo los 2 operarios terminaron de arreglar la máquina en el mismo instante. Y nuevamente hemos asumido que el tiempo de reparación es una exponencial con tasa mu para cada máquina o para cada técnico. Por lo tanto, la probabilidad de que los 2 ocurran simultáneamente es 0. Entonces, por la misma razón que antes, es un tema de modelamiento. Si tú dices que el tiempo tiene esa distribución, entonces es imposible que ocurra ese evento. Tú podrías modelarlo con que los tiempos a lo mejor no son continuos, son discretos, me demoro o 1, 2, 3 o 4 minutos, pero ahí ya tendrías que modelarlo de otra forma y ya no te va a quedar con las características de una cadena de Markov. Porque la cadena Markov es, ok, yo ya terminé de reparar y la otra persona lleva 5 minutos reparando y ya te da información de cuánto le falta si el tiempo fuera discreto, por ejemplo. Entonces, acá tenemos los casos que estamos viendo justamente que las transiciones ocurren con tiempos exponenciales para que tengamos las características de un sistema de cadena Markov en tiempo continuo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tenía algo?
¿Nada más? Ya. Bueno, chiquillos, nos vemos el viernes. Vimos lo más árido, que yo les vi la intuición de dónde, digamos, de este sistema de ecuaciones que son para determinar las probabilidades estacionarias. Traten de hacer esos problemas, los vamos a ir viendo el viernes rapidito y ya vamos a entrar de lleno a teoría de colas, que es lo que es el último capítulo del curso. Que esto es la base, o sea, no es que es un capítulo nuevo. Vamos a aplicar Kahneman-Markov en tiempo continuo para pasar justamente a ver sistemas de cola. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, profe, cuídese. Hoy me acabo de Chao, ver que no profe, puse, gracias. que no puse video. Bueno, tampoco se entretienen mucho viendo. Chao.